Esto está documentado. El 1 de junio del 2012, Horacio Tetamanti asume como subsecretario de Puertos y crea el programa logístico más grande de la historia que está documentado en expedientes en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Economía, en la Cancillería Argentina. Lo tenemos, en algún momento vamos a tener que hacer esta jornada para explicar ese problema logístico. Y ya estamos exportando, como dice Horacio, por puertos uruguayos, Montevideo, Nueva Palmira, o por puertos brasileños. Hay mucha gente joven, como Micaela, como el chico que está al lado, que son profesionales del comercio exterior, mi hija que es licenciada en comercio exterior que anda por ahí, y varios que vi, que es muy importante que se enteren de esto. Pero ahora vamos a dar la posibilidad a todos a que pregunten. Lo que sí, lo único que vamos a pedir, ya le doy, es que una pregunta breve, concisa, para que los panelistas puedan también ajustar la pregunta. La respuesta, perdón. Buenas tardes, ingeniero. Soy Ignacio Marcone. Usted dio una charla parecida a esta hace cuántos años en un hotel cerca de la calle Colón y Mitre, Colón y Hipólito Yrigoyen. ¿Puede ser? Pues. ¿Cuántas personas concurrieron a esa charla? ¿Se acuerda? No. 17. Y después tiene una teleconferencia en la Escuela Nacional de Pesca sobre intereses marítimos, que fueron las Fuerzas Armadas y no fue absolutamente ningún político. Que yo le hice la consulta a usted sobre qué estaban haciendo en la educación para darle a los colegios técnicos los técnicos navales. Y usted me dijo que estaban trabajando en el tema. Me parece que esto es espectacular. Den estas charlas en los colegios, concienticen a los chicos que de esto no se sabe. Y quisiera que la concreción de Canal Magdalena tenga el nombre de los héroes de la Vuelta de Obligado. Gracias. Bueno, repito, por favor, seamos breves y claros en las preguntas, así los panelistas también pueden responder rápido. Ahí voy. Bueno, muchas gracias a los disertantes, a todos. Me honro de ser miembro del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros marplatense. Y hace unas horas leí por ahí que el astillero de Río Santiago se estaba preparando para empezar a construir los barcos aptos para cruzar el Canal de Panamá. Querría consultarlo al ingeniero Tetamanti si está al tanto de esa cuestión y cómo lo ve. Acá están los representantes de... No sé si la querés, Pacho, resolver vos. Yo creo, no sé si la querés resolver. Es importante la pregunta que vos decís. Es interesante. Por ahí daría para otra charla, ¿no? Yo no sé si Argentina hoy tenga que arrancar con buques de 370 metros, porque desde ya la infraestructura del astillero efectivamente fue desarrollado, como casi toda la Argentina, para hacer buques de hasta 40 metros de manga. O sea, una visión absolutamente visionaria, porque no existía barcos de más de 32 metros en el mundo, salvo muy pocos. Pero es interesante lo que vos decís. Nosotros creemos firmemente que la Argentina debería fijar, por ejemplo, hay países que fijan el 20%, otros el 30%. Hay otros países casi marxistas, como Estados Unidos, que fijan el 100%, que no puede haber ningún barco navegando en Estados Unidos que no haya sido no solamente de bandera norteamericana, sino construidos en Estados Unidos. Yo no aspiro a una economía tan centralizada como Estados Unidos. Por ahí tenemos una visión un poquito más liberal que los norteamericanos en ese sentido. Pero decir que, por ejemplo, la Argentina pudiese tener el 1% de su exportación de granos en buques de bandera argentina, de tal forma que si hubiera un conflicto internacional o un convenio internacional con un país que sufriera un bloqueo, como históricamente Argentina salió a asistir países importantes, como en su momento fue Rusia, fue China, que sufrían hambrunas por el convenio, y la Argentina tenía capacidad no solamente de generar esos recursos, sino también de trasladarlos, porque si yo tengo el recurso y los barcos son como ahora, que Irán no puede sacar su petróleo porque no tiene barcos o le cortan el Hormuz, no tiene mucho sentido. Hay que tener el recurso y tener la capacidad logística. Si eso fuera así, parecería razonable, pienso yo, que un país medianamente razonable diga
que espera que en los próximos, yo no digo semanas, 10 años, supongamos, que en 10 años la Argentina pudiera tener el 1% de su exportación de granos en buque de bandera argentina. ¿Qué significa eso? De los 5.000 que entran a la Argentina por año, el 1% serían 50. O sea, tendríamos que fabricar 50 barcos en 10 años para alcanzar esa meta. Si tuviésemos que fabricar 50 barcos en 10 años, seguramente hoy no daría abasto el astillero Río Santiago, que sí tiene la capacidad para hacerlo. Es interesante la pregunta, que bueno, el otro día estábamos hablando con acá mis colegas navales sobre el diseño de los graneleros, que curiosamente en Argentina tiene un fenómeno muy particular, que si bien impactó sobre los contenedores en forma continua, hacia los 50 metros de manga, en el caso de los graneleros, y particularmente la Argentina, exporta a casi más de 5.000 puertos. O sea, hay un universo de 5.000 puertos. Esos 5.000 puertos tienen restricciones de tamaño que son muy inferiores al Canal de Panamá. Por eso los barcos que vienen a buscar la cosecha argentina son los viejos Panamás, inclusive más chicos. Es decir, la gran flota, que se llama Handymax, a lo mejor los técnicos saben qué es, pero bueno, es un barco de 45.000 toneladas, de no más de 200 metros de lora y 30 y pico de metros de manga. Es casi el 80% de los graneleros que vienen a buscar los granos a Argentina. Con lo cual, para llegar a ese 1%, no hace falta hacer barcos de 360 metros de manga. Con hacer barcos que se adapten al Canal de Panamá, que sean aptos para maximizar la carga en las condiciones nuestras, la Argentina tendría buques de bandera nacional con tripulantes argentinos, con un diseño que maximice no solamente la condición que le dé el Canal de Panamá, de Magdalena, sino el propio canal Río Paraná y las condiciones que da Quequén y Bahía Blanca, y que sean construidos en Argentina. El único astillero hoy en capacidad de construir ese tipo de barcos es Río Santiago. Con lo cual que creo que a tu pregunta, y pido perdón a los compañeros porque estoy tomando su palabra, no sé si correctamente o incorrectamente, creo que hay tanta tela para cortar antes de llegar, y ojalá lleguemos, que en algún momento nosotros ya no seremos, pero ojalá nuestros hijos o nuestros nietos construyan un barco de 360 metros de lora. Ahora estaría muy orgulloso que nosotros que estamos próximos a retirarnos, antes de retirarnos, termino vos, a mi colega allá, veamos poner la quilla del primer granelero argentino con bandera nacional. Y esa, no sé si responde la pregunta. Gracias. Bueno, buenas tardes, les agradezco la exposición, realmente muy buena. Tengo un argumento más para discutir con mis colegas uruguayos, que estoy haciendo una maestría, que siempre voy a estar agradecido a ellos porque me están becando, pero además de decirles que es una provincia más argentina y demás, y que gracias a los ingleses se independizaron, bueno, realmente me preocupa que, pensando en un bloque latinoamericano, así como la Unión Europea es un modelo para mí, haya otros intereses en el medio. Cuando vos decías los uruguayos, me daba ganas de filmar y mandárselos para pelearlos a los colegas ingenieros de Uruguay, pero en realidad hay mucho nacionalismo y mucho latinoamericanismo en Uruguay. El problema es que está muy extranjerizado y cada vez más. Hace poquito, durante los días de maestría, visitamos la planta de UPM de Fraiventos, que fue la del problema con Gualeguaychú, y orgullosamente los dueños del grupo, finlandeses, y bueno, puede ser que haya otros capitales, decían que tenían miles y miles y miles de hectáreas ya compradas en Uruguay, con lo cual gran parte de la tierra es de propiedad de ellos, y recientemente se incorporaron al consorcio, compraron, no entendí bien, pero el puerto de Nueva Palmira, con lo cual tienen pensado ampliarlo terriblemente. Incluso también tienen un puerto logístico ahí en Montevideo, una parte logística, y piensan también ampliarlo. Quería preguntar, para tener bien el argumento, que dijiste que hace 50 años se dejó usar el canal Magdalena para usarse el otro canal. Me remonto al año 70. Históricamente, claro, ¿cómo fue que se pasó o se dejó de usar? ¿Cuál fue? Porque dicen intereses económicos. En esa época, ¿cuál fue el interés para que se dejara de usar? Mirá, está muy claro, como no tengo el tiempo para responderte el porqué, lo tengo bien claro el porqué, pero lo más importante es que te habla probablemente, y Juan Carlos lo sufrió en carne propia, nosotros debemos ser el enemigo número 1 del Uruguay, el tipo más odiado del Uruguay, efectivamente. Pero algo curioso,
una parábola, porque nosotros le decíamos, lean a Bertolt Brecht, porque hoy vienen por nosotros, pero van a ir después por ustedes. Se quedaron sin puertos. Las naranjas del norte del Uruguay ya no hay más contenedores para que lo lleven a Montevideo. Le dijeron que si lo quieren llevar, que lo lleven por camión, porque el volumen de contenedores no significaba, no le movía el amperímetro porque tenían que mover los contenedores argentinos. Y terminaron sin puertos, terminaron sin barcos, terminaron sin trabajo, mirándola con la ñata contra el vidrio, y hoy terminaron sin agua. Comparto una anécdota muy graciosa, quiero que la sepan. San Martín la llamaba la provincia rebelde y los enojaba mucho. Llegamos a una reunión binacional en Montevideo, bajamos del avión y en el monitor del avión Luis Almagro, el canciller uruguayo, estaba diciendo: Tetamanti se equivoca si cree que somos una provincia. Y yo lo miré a Horacio y le dije: volvámonos. Estaba hablando de vos, estábamos en el aeropuerto. No sabíamos qué decirte. Y se peleaba, o sea, y había en el 2013, fue el año electoral, había muchos políticos argentinos que se querían pelear para hacer campaña, pero Almagro quería pelear con Tetamanti, no con los candidatos argentinos. Bueno, y era estos intereses. Te voy a dar la palabra acá al... Sí, está claro que Almagro no representaba los intereses de los Claro. Después se dieron cuenta los uruguayos cuando lo expulsaron del partido Frente Amplio. O sea que parece que están cambiando los uruguayos. Bueno, muy brevemente, muchas gracias por darme la palabra. Estamos acá un grupo de personas de la ciudad de Necochea en representación de una asamblea popular que hemos constituido que se llama Por la Recuperación de la Soberanía de Puerto Quem. Hemos venido acá fundamentalmente para apoyar el motivo de esta disertación, con lo cual nuestro total apoyo absoluto y restricto está más que claro. Quiero simplemente agregar que tenemos una fuente de recursos posible para llevar adelante estas políticas aquí enunciadas, que es la posibilidad de recuperar, la posibilidad y la gran necesidad de recuperar el comercio exterior de granos. Porque Argentina no exporta, lo que exporta son las multinacionales extranjeras. La Argentina no exporta un solo grano. Cuando el compañero expositor anterior dijo, si hacemos el canal de Magdalena, bueno, bajarán los costos y será beneficioso para el productor, para las exportadoras. Bueno, ahí está la gran discusión. Nosotros queremos simplemente transmitirle muy brevemente una experiencia. En el puerto de Quequén, que es uno de los dos puertos profundos de la Argentina, se hicieron dos obras fundamentales. La profundización del canal a 50 metros de un manco de 50 pies, un manco rocoso durísimo, una obra que la solventó el Estado, y la prolongación de la escollera sur de 300 metros para darle abrigo a la entrada y salida y más eficiencia al puerto. Esas obras las financió el Estado, pero no se ha volcado un solo peso a la ciudadanía argentina de esas obras. Entonces las obras de infraestructura por sí no garantizan la soberanía. Sí garantiza. Sí garantiza. El Canal Magdalena garantiza, es una obra de infraestructura que garantiza la soberanía argentina. Ya hemos discutido eso, no compartimos con tu visión, y yo creo que la reunión de hoy es para hablar de Magdalena. Le damos total y absoluto apoyo. No compartimos tu visión, pero no importa. No importa, no. Pero nosotros sí compartimos lo expresado acá, y lo queremos dejar rotundamente. Lo queremos dijiste que la obra de infraestructura no garantiza la soberanía, y como el canal per se, es una obra de dije que per se. Como ingeniero razono que vos pensás que entonces la obra de Magdalena no garantiza. No, de ninguna manera, señora. Entonces corregí porque entonces. Porque dije per se,
per se no lo garantiza. Entonces yo lo que simplemente no, pero quiero hacer un aporte a todo lo que acá se ha dicho, que es que tenemos la oportunidad de recuperar el comercio exterior argentino, porque se vencen las concesiones en el puerto, y vos mismo lo dijiste, compañero Horacio Tramartí, tenemos que recuperar el trabajo en Ushuaia. Sí. Que no tiene trabajo porque no tiene con logística 3.000 kilómetros por camión. La economía de Ushuaia no tiene viabilidad económica hasta tanto se vuelva a llegar por agua. Y no se va a llevar por agua hasta tanto no esté el canal Magdalena. Y no se va a llevar por agua hasta que no haya barcos de bandera nacional construidos en astilleros argentinos que puedan poner en valor la ley de cabotaje que obliga que un traslado entre Ushuaia y Buenos Aires se tenga que hacer como hay. Y eso no se hace porque los viajes hoy se hacen entre Ushuaia y Montevideo, y que porque, aunque geográficamente sea un cabotaje, el hecho de incorporar artificialmente un puerto extranjero en la columna vertebral argentina hace que los viajes de cabotaje que estarían obligados a hacer por barcos argentinos se hagan con buques de bandera extranjera, con lo cual per se el canal Magdalena, per se, sin sujeto a ninguna otra cosa, es la principal bandera para garantizar la soberanía. Estamos totalmente de acuerdo, compañero. Y simplemente queremos aportar de que una fuente de recursos para la construcción del canal Magdalena y otras obras de infraestructura es la recuperación del comercio exterior argentino. Y tenemos una posibilidad. Estamos hablando en espacios de preguntas, no es para Bueno, muy bien. Creo que alguien me levantó la mano por acá. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. No, realmente felicitarlos por este evento, por esta organización. Yo pertenezco a Astilleros Río Santiago, soy secretario general de Arte Ensenada. Y sí, creo que en esto, no sé, la pregunta es a los panelistas, ¿qué mirada tienen en cuanto al tiempo de discutir la logística del transporte? Me parece que tenemos que mantener la unidad para discutir esa logística y contemplando todos los intereses, ¿no es cierto?, de todos los sectores. Esa es una. Y la otra, creo que hay que hablar de soberanía y hay que recuperar la soberanía. Me parece que es fundamental que tengamos esa discusión, digamos, como país. Pero creo que, para cerrar esto, digo de que me parece que falta mucha identidad nacional, ¿no es cierto?, en las decisiones que se toman o en la dependencia que nosotros hoy tenemos. Lamentablemente, debo decir que hoy en la Argentina no se construye un tornillo, todo viene de afuera. Entonces creo que tenemos que empezar a mirar la industria nacional y también la industria naval. Gracias. Por eso es importante la pregunta de Pablo. Es muy importante porque, para no hablar de política, porque no estamos haciendo esto es una charla de técnica, y para no, digamos, violentar la libertad absoluta que tenemos todos de pensar como creemos que haya que pensar, lo que no se puede politizar es la aritmética. Aquel que pretende politizar la aritmética me parece que está dentro de una necedad que desde ya está ajena a la convocatoria que tenemos aquí. Entonces yo diría una cosa muy simple, Pancho. El octavo país del mundo, cuya matriz logística, por los números, por la estadística dada por el Ministerio de Economía de Transporte, indican que el 87-85% de su logística interna se hace por camión, que solamente un 11% se hace por ferrocarril y menos del 1% por agua, habida cuenta que lo que cuesta un peso llevarlo por agua cuesta 10 en ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Si fuese la matriz logística de un país africano mediterráneo, podría ser explicable. No tienen puertos, no tienen agua, no tienen ríos, no tienen plata para ferrocarriles, y lo único que le queda son las carreteras. Ahora, curiosamente no es un país mediterráneo africano, es la República Argentina, que es el tercer patrimonio fluvial. Es una de las grandes plataformas marítimas. Y si Estados Unidos, con mucho menos de patrimonio, el 30% de su logística está basada en el agua, si Europa, a la falta de ríos, los construyó,
Si Stalin, en su proyecto marxista de desarrollo ruso, tuvo que hacer duplicar los ríos naturales, el Neva, el Volga, etcétera, etcétera, por casi la misma cantidad de kilómetros de ríos artificiales que permiten navegar del Mar Blanco al Mar Negro, del Mar Negro al Mar Báltico, que permiten unificar la ciudad de Nizhny Novgorod, que es prácticamente mediterránea, con el Mar Blanco, con el Mar Negro y con el Mar Báltico, y que permiten construir un submarino en el medio de Rusia y bajarlo por el Volga, todo por ríos artificiales. Está claro que no hay ninguna posibilidad de desarrollo industrial, porque no es un problema que Magdalena es porque las exportadoras de grano. Es decir, ninguna economía, no hay posibilidad de que Argentina construya un tornillo si su logística, que define el 30% de los costos de todo bienes y de servicios, está basada en una matriz de tanta asimetría, y los argentinos no volcamos nuestro patrimonio al servicio de la economía, ni Tierra del Fuego, ni los limones de Tucumán, ni el litio de San Juan, ni los granos de la Patagonia, de la Pampa, ni el langostino del Mar del Plata, ni el Alto Valle con su fruta, nada va a ser factible. Porque llegar a Tierra del Fuego con un camión después de 3.000 kilómetros de una leche, sachet de leche que se hace en Santa Fe para que la consuma un argentino en Tierra del Fuego, el flete vale 10 veces el valor de la leche. Entonces, si la Argentina se hizo por el agua grande, y terminamos cuando nos echaron del agua, parecería como elemental volver al agua. O sea que esto no debería ser un debate político partidario, tendría que ser una política de Estado que fije una planificación, que la Argentina pase del 1% por agua en los próximos 10 años, que pase al 8, después pase al 15, después pase al 30, y que poco a poco vaya generando, porque eso está fuera de la discusión. Y aquel que se oponga a esto es evidente que está defendiendo otros intereses que podrán ser legítimos, pero que no son del pueblo argentino. Nosotros necesitamos 3 cosas muy simples. Necesitamos techo, tierra y trabajo para todos los argentinos, inclusión, educación, salud, y para eso tenemos que tener productividad de bienes y servicios, para que todo argentino viva al menos con lo que produce. Bueno, hay que entregar el salón, las instalaciones al hotel, así que terminamos con esta pregunta y usted puede hacer el cierre. Gracias, brevemente. ¿Quiénes son, dejando de lado los intereses del Uruguay, quiénes son del lado argentino los grupos que se oponen a esta obra? Yo diría que no son grupos. Yo creo que, filosóficamente, yo creo que la fragmentación es una estructura de sometimiento. La fragmentación territorial de la Argentina a través de estos canales artificiales que le impiden tener esa continuidad, es evidente que no es un producto de la casualidad, es una causalidad, porque es evidente que debe haber intereses muy importantes que la fragmentación argentina y la expulsión de los argentinos del agua le consolidan determinados factores estratégicos que le aseguran sus rentabilidades. Es evidente que esta columna vertebral que tenemos disponible para navegar desde Corrientes, Formosa, Chaco, hasta la Antártida, cortada transversalmente por el Río de la Plata con este canal, que lo explicó bien, nos obliga a ir a Montevideo y no hacia el sur. La pregunta es, ¿nos reivindicamos país bicontinental? Sí, lo dice la Constitución. ¿Nos reivindicamos la soberanía de Malvinas? Sí, porque lo dice la Constitución. ¿Reivindicamos la soberanía argentina por la Patagonia? Sí. ¿Reivindicamos el sur? Sí. ¿Qué país va a tomar a la Argentina seria cuando reivindica el sur y por acto propio se obliga a navegar al norte? Entonces es evidente que esa fragmentación asegura que el 80% y el 90% de los granos salga de una sola zona de Rosario y Santa Fe, que obliga a todos los productores nacionales a ir ahí, porque no es cierto que esto sea contra el campo. Aquel que crea que alguien que está en el campo es enemigo argentino, me parece, yo nací en Esperanza, Santa Fe, ¿no? Es decir, es evidente que son tan víctimas como todos nosotros. Cuando tenemos el río Iguazú, con profundidad natural, porque el que paga toda esta fiesta, porque curiosamente Uruguay financia su puerto con los barcos argentinos. En Nueva Palmira, que hablaban ahí que iba a ser una gran inversión portuaria, es con los barcos que vienen por el canal argentino. Y la Argentina, y la cargas. Y la Argentina paga el dragado. ¿Cómo es esta historia?
Nosotros mantenemos los ríos y la rentabilidad logística, portuaria y de fletes y de rentabilidad se los llevan otros. Es muy raro esta ecuación. Hay intereses que necesitan un Paraná, primero, que se llame hidrovía. Porque todavía, para todos nosotros que caímos en la escuela pública, el río Paraná no solamente es un río, es una historia, es una identidad, es constitutivo. Por eso, alguien que se quiera quedar al río Paraná es muy inteligente primero, mira, cambiarle el nombre. Porque si le pones hidrovía, cuando serían que sacaste la hidrovía, nadie sabe qué es y no se dan cuenta. Para que se diseñe una forma de que inclusive, fíjate qué curioso, están volviéndose contra ellos mismos. Porque de tanto concentrar la salida de granos en este lugar tan fuertemente vulnerable, tuvieron 2 años de la niña que no están teniendo un problema gravísimo que no pueden sacar su producción. Teniendo el Paraná, y curiosamente, como los monopolios de Quequén y Bahía Blanca no son los mismos que están en Rosario, se han dividido la cuestión. Entonces no hay una complementariedad natural que debería haber, porque el canal, al obligarlo a salir por Punta del Este, les conviene ir a completar a los puertos brasileños con carga brasileña y no al puerto de Quequén y Bahía Blanca. Porque lo normal, porque así fue diseñado, es que se cargue parte en upriver y después se complete en los únicos puertos profundos que tenemos, que se llaman Quequén y Bahía Blanca. Lo natural es que ese falso flete que pagan los productores argentinos y que se les beneficia a los brasileños cuando cargan en Brasil, es una especie de subsidio indirecto de productores argentinos a productores brasileños que curiosamente son sus propios competidores. Y a su vez los productores argentinos son los que pagan el dragado para hacerle gratis, porque ahí tienen una cosa muy clara, los fletes los pagan los buques. Las barcazas paraguayas que bajan con carga brasileña y que transbordan en puertos uruguayos no pagan absolutamente nada. O sea que los ríos argentinos son mantenidos, entre otros, por los productores argentinos, que a su vez subsidian a productores extranjeros que además son competidores en el mercado internacional. Realmente es una ecuación muy difícil de comprender. Y el Río de la Plata, del punto de vista de la Merckx, a la Merckx no le conviene venir a la Argentina, le conviene usar al puerto de Montevideo como base hub, porque es puerto libre, que por otro lado es una ley, la ley, ellos reivindican el Mercosur y que la Argentina no cumple, cuando la Argentina cumplió absolutamente todo. La ley uruguaya de puertos libres es totalmente contraria a las obligaciones que asumió Uruguay con el Mercosur y que nunca reconoció. Los puertos libres son ajenos a la normativa del Mercosur y sin embargo siguen conviviendo. Entonces le conviene, por supuesto, un puerto libre que tiene flexibilidad laboral, que tiene, no paga impuestos, y concentrar ahí todos los contenedores. Parece mentira que te acordás cuando venía la gente de Pichetto y el gobernador del Río Negro, por favor, a pedir contenedores para poder sacar la fruta, y la Merckx decía que no tenía contenedores fríos para mandar al Alto Valle porque se le habían acabado en Montevideo. Y ahí nos miramos todos, la verdad, ¿cómo es eso? ¿Los contenedores refrigerados que tienen que ir a sacar la exportación están en Montevideo? Sí, claro, nosotros tenemos la concentración, nosotros definimos una cantidad de contenedores fríos para toda la región, planificamos el año, mandamos 60.000, 80.000 contenedores fríos y se usan hasta que se usen. Cuando se acaban. O sea, el comercio exterior argentino, un país que necesita dólares como el agua, está limitado no por la capacidad productiva argentina. La fruta se pudre. ¿Por qué se pudre teniendo mercado? Porque no hay flete para llevarlo. Y va a llegar el momento, como Pichetto lo dijo, se cumplió eso. Va a llegar el momento donde los precios de nuestra producción no lo pongan nuestros productores, lo pongan los propios logísticas. Es decir, el precio de la fruta del Alto Valle no lo va a poner más los productores del Alto Valle, la va a poner la Merckx. Y va a decir que vale tanto, y si no vale tanto, sacan la fruta de otro lado y la mandan de otro lado. Esa es la enorme dependencia. O sea que el Río de la Plata necesitan un puerto de Buenos Aires como un alimentador de Montevideo, no como un puerto soberano, porque saben que geológicamente Puerto Buenos Aires es imposible que tenga los 14 metros. Por eso en los 14 metros puede ser posible en la ensenada de Barragán por el canal Magdalena, porque así lo indica la geología. Necesitan un puerto de Buenos Aires de rodillas que no sea puerto, porque con 10 metros no va a ser nunca puerto, pero sí alimentador de Montevideo. Y por otro lado, sí poder navegar los argentinos entre el Paraná y el Atlántico Sur, hacen que pase lo que está pasando. No hay un solo barco mercante de bandera argentina en todo el Atlántico Sur que queda como tierra de nadie
al mero voluntad de los intereses que seguramente no son los nuestros y que son contradictorios. Quieren nuestra Antártida, quieren controlar el pasaje bioceánico y quieren tener un control del Atlántico Sur. Con lo cual, nosotros tenemos que contrarrestar, como yo siempre digo, la fragmentación es una estructura contraria a los intereses nacionales. Todo esfuerzo que hago para integrarnos va a ser para defender soberanía. No hay soberanía sin integración. El primer paso de la soberanía es la integración. Por eso, Canal Magdalena para integrarnos, para navegar y recuperar la soberanía de navegación. A partir de ahí, volcar barcos argentinos y a partir de ahí empezar a caminar un camino donde nosotros podamos tener soberanía para fijar precios donde vendemos y precios donde compramos. En nombre del Distrito 2 y 1 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, agradecemos a los disertantes y la participación de todos los asistentes a esta importante jornada, y a quienes nos visitan les deseamos una buena estadía en la ciudad de Mar del Plata. Pido nuevamente un aplauso para los visitantes. Gracias.